Y ya con ustedes, aquí está Miriam Moret. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes, Willy, ¿cómo tú estás? Muy bien, buenas tardes también a los invitados. Te siento hoy bien peposo, muchacho. Estás ahí, parece que te tomaste un cafecito bien rico o algo por ahí, no sé. Te oyes muy bien y muy contento como siempre. Y yo siempre agradecida de el apoyo que le das a este espacio con tu genio allá en los controles. Y hoy, pues ya yo no sé ni cómo decirlo porque me da un poquito de pacho, pero decirle a la gente que nos escucha que tengo un programa delicioso, maravilloso. Estoy más que contenta de este programa de hoy porque a pesar de que todos los invitados que vienen a este programa para mí son muy especiales, hay días y hay días y hay personas y hay personas. Y hoy pues tengo el gusto de tener aquí en el espacio a una persona muy especial. Quiero dejarles saber a todos ustedes que les deseo, como siempre, una tarde maravillosa a todos aquí en nuestra hermosa Puerto Rico y en el mundo entero, y aquellos que no están en Puerto Rico que no se pueden comunicar con nosotros a través de la banda radial AM por el 810, háganlo a través del internet por radiopaz810.com. Y hoy tenemos una cita en este programa con lo que son nuestras raíces, con lo que es una historia que está silenciada, pero jamás olvidada, ¿verdad que sí, Sebastián? Oh, wow. Tengo aquí, para antes de continuar, porque la gente que lo está viendo por la cámara probablemente diga, pero ¿y cuándo van a presentarnos a este amigo tan maravilloso que es el señor Sebastián Robiú Lamarque, ¿verdad? Muchísimas gracias. Pues, un placer venir a estos estudios. El gusto y las gracias te las doy yo a ti, porque verdaderamente tenerte aquí para mí es un grandísimo privilegio por lo que tú representas como persona en el mundo de las letras, en el mundo de la radio, que tienes por ahí escondidito porque te has dedicado en los últimos años de tu carrera a escribir mucho y a hacer esas investigaciones que te encantan sobre la historia de nuestros taínos y del mundo de todo lo que son los caribeños, ¿verdad? Pero también quiero aprovechar que ya hablamos de él, enviarle un saludo bien grandote y bien cariñoso a mi querido Ismael Nieves Arce, otro de los pilares de la radio moderno, mi mentor, un amigo entrañable, le digo papá y no pierdo. Y pues nada, estos dos caballeros, Ismael, que está escuchando el programa, Ismael, claro, imagínate. Son muy buenos amigos. Yo le avisé a Isma que iba a tenerlo a él y se puso muy contento, así es que él está muy contento, Seba, de tenerte aquí, de estar escuchando este programa y de poder quizás estar viéndote por internet. Y hoy pues volvemos otra vez con este otro caballero que está aquí, que debe estar allí en la esquinita diciendo, yo no estoy invisible. No es que estés invisible, mi corazón, estás aquí. Él es el cineasta, un amigo que quiero mucho también, que se llama Ángel Manuel Sanjurjo Delgado, un cineasta puertorriqueño, un hombre que se dedica también a resaltar la creatividad y los valores de nuestra gente. Y estás ensimismado, o sea, totalmente entregado a tu despertar taíno. Sí, ¿no? El despertar taíno está cogiendo más impulso, ¿no? Y estamos muy contentos, y qué mejor que teniendo personas como el profesor, que tenemos está aquí para aportar al proyecto sus capacidades, ¿no? Y entre el grupo de personas que están conmigo, pues gracias, estoy muy honrado de tenerlo. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Yo sabía La saga, sí. Yo sabía que ustedes iban a ser un buen team, porque el hambre que tú tenías de saber y de tener mucha más información para el proyecto, y sabiendo yo que Sebastián era una fuente como es inagotable de información y de amor por el tema taíno, pues que te iba a ayudar mucho. Ustedes entonces han hecho un buen maridaje ahí en ese aspecto. Que tú fuiste la culpable. Un parajito.
Sí, yo fui la culpable. Claro que sí. Mea culpa. Bueno, vamos a hablar entonces de este proyecto, que es un redescubrir, ¿verdad, Ángel? Como tú bien lo pones, de lo que somos, el despertar taíno, la conquista. Es una producción que rescata la gesta de nuestros ancestros en la llegada, o previo a la llegada del Imperio Español. Para hablar sobre esto, tenemos aquí, pues como ya hemos dicho previamente, al señor Sebastián Robiú Lamarck. Por favor, ese nombre no lo olviden, porque aparte de lo que él va a aportar para esta producción, él es un escritor que tiene un libro maravilloso, entre tantos que ha hecho, y quiero que la gente pues conozca de esa capacidad y de esa producción, de ese bebé que tiene él sobre el diccionario taíno y otras cosas más, para nutrirse a aquellos que les interesa crecer y saber sobre lo que es la cultura taína, que no es otra cosa que parte de nuestras raíces. Y como bien dice el refrán, ¿verdad, Ángel? Si no sabemos de dónde venimos, no podemos saber hacia dónde vamos. Bueno, pues entonces, aquí, mi querido cineasta y guionista, como todo buen guionista, me he preparado un guión con una serie de temas, porque el tiempo, a pesar de que tenemos una hora, entre comillas, se va corriendo, ¿verdad? Se va. Tú que sabes de radio, sabes que el tiempo vuela. Y quiero, pues entonces, que me digas qué fue lo que te motivó a escribir sobre los taínos y a desarrollar un diccionario que tiene que ver con la lengua de ellos versus la nuestra. Bueno, ya. Vamos ya a entrar ahí. Vamos a ver por dónde empatamos. Como tú quieras. El tema de los taínos es mi tema de muchos años. Y yo hice una maestría y luego un doctorado en el Centro de Estudio Avanzado, Puerto Rico y el Caribe, en el Río San Juan, condado Puerto Rico de Alegría. Y Una gloria. mi investigación siempre se dirigió en esa dirección, ¿no? Inclusive la tesis. Si puedes hablar un poquito más alto o pegarte el micrófono para que la gente no se pierda nada de lo que... Específicamente sobre los Caribes. Ok. Bueno, la cuestión es que he producido una serie de libros. Unos anteriores a este son Taínos y Caribe, Mitología Taína, etcétera, etcétera. Y este diccionario taíno es la última publicación Último bebé, tu penúltimo. Del año pasado. Faltan más. Sí, faltan unos cuantos. Claro que sí, tú Entonces, todavía te falta lo mucho. llamo documentado y comentado, porque déjame decirte que lo que ocurre es que el vocabulario taíno es un tema un poco complejo y fue tratado por varios autores, obviamente, que yo trato en el prólogo del libro. Pero hay uno en especial que se llamó Cayetano Colistote, Sí, el famoso claro. Colistote. Exacto. Colistote hizo un vocabulario de 200 y pico, no me acuerdo cuántas palabras. Y es interesante porque todos los vocabularios que tuve por ahí que se publican, que son publicaciones relativamente pequeñas, pues lo que hacen casi siempre es reproducir el vocabulario de Colistote. Entonces hubo un autor puertorriqueño, que es Hernández Aquino, en la década de los 70, que publicó Voces Indígenas de Puerto Rico. Qué lindo el título. Que es muy interesante porque fue un estudio más abarcador y quizás más profundo. Él era dedicado a estos temas, literato también. Y viendo también lo que él publicó, me di cuenta que faltaba quizás una publicación un poco más abarcadora. Porque no, por ejemplo, es interesante, sin entrar en demasiado detalle, pero hay una mitología taína que se basa en las creencias de los taínos en la española, lo que hoy en día es Santo Domingo. La República Dominicana, que de hecho, me imagino que ya tú sabes, Ángel, que aquí nuestro querido invitado y amigo Sebastián es hijo de nuestra hermana República Dominicana. Ajá. Sí, él hizo de allá. A mí casi se me olvida porque hace tanto tiempo. Llevas más de 55 años en Puerto Rico. Eso es así. Y hiciste tus estudios universitarios aquí en la isla. Claro. Y yo me siento honrada de tenerte aquí. Yo tengo un amor profundísimo por la República Dominicana porque tengo sobrinos, familia de la República. Estoy adolorida por dentro y por fuera, como dice el refrán, por lo que están pasando nuestros hermanos dominicanos con esta maldita situación de
deportaciones, o para mí es un segundo holocausto lo que están haciendo con nuestra gente en los campos de concentración. Y tener un dominicano que honra no solamente a nuestra patria, porque ya es puertorriqueño, él es de aquí, como el Coquillá, pero también tenemos que resaltar que es una mente y un hombre de la República Dominicana que ha aportado y que tiene una inteligencia que, como todo lo que viene de allá, es exquisito. Así es que bienvenido, no sé... Gracias por tus bellas palabras. Aquí a tu isla. No podía dejar de resaltar esa cualidad que te embelleza. Cuando me preguntan a ver si yo digo que soy mayagüezano. Muy bien, muy bien. Pues continúa, es que no quería dejar que se nos olvidara eso para que ustedes vean, mi gente, como personas que, como hizo Tony Croato en su momento y tantos otros que han vivido en nuestra patria, nos engalanan con su inteligencia, con su creatividad, con todo lo que aportan a nuestra isla. Así es que tenemos que imitar mucho de lo que hay gente que viene aquí, porque a veces nosotros no amamos tanto nuestra isla como lo aman otras personas que deciden hacer toda su vida en Puerto Rico, y para completar está casado con una de mis mejores amigas, o sea que él tiene un pedigrí brutal. Tengo una pregunta. Primero, ¿cuánto tardó aproximadamente hacerlo? Es una buena pregunta. Y la segunda es que me doy cuenta de que usted le da pauta de dónde sacó la información. Eso es importante. Me di cuenta que veo que eso es también, tú sabes, un hay respeto. Que reconocer, claro. Eso es bibliografía. El diccionario de Hernández Aquino noté que no trata la mitología, porque quizá la consideró que no era de aquí. No sé si eso lo dijo en algún momento. Entonces, él estudia todos los barrios de Puerto Rico que tienen nombre indígena, todos los pueblos, todas las frutas, y es un trabajo extraordinario. Pero, es como te digo, el pensamiento, porque yo me he dedicado más bien a perseguir o estudiar el llamado imaginario, ¿no? En términos antropológicos se dice el imaginario. Exacto. El pensamiento que tenían esta gente, que creían. Entonces, de ahí que encajo en este diccionario, y no solamente tratar el vocabulario que exista de árboles, plantas, sino incluir ese tema de la mitología taína, que el diccionario de Colitote y el diccionario de Hernández Aquino no incluye. Por eso que ese es el complemento que le añado. Y además parte espiritual de ellos. Además de eso, hago unas reseñas que están en la introducción, que no pretendo aquí decirlas, de cuáles son las obras que a través de los años, a mi juicio, han sido fundamentales para estudiar el lenguaje. Que te sirvieron de base, sí. Sí, por ejemplo, bueno, los que me sirven de base son los cronistas españoles principalmente. Como pasó con el antropólogo. Colomé, Calacasa, Colón, Oviedo, el propio Cristóbal Colón, otro historiador. Pero entonces hay unos estudiosos que a través de los años han estudiado ese vocabulario. Y hay un fulano que se llama Rafinesque, que te lo voy a mencionar. Rafinesque, ese que un poca gente lo conoce. Sí, no, y el nombre es un capítulo aparte. Es un norteamericano, un europeo, que trató de todo y fue de los primeros, que inclusive fue el primero en enfatizar la palabra taíno para esta etnia. Mira para allá. Que ellos nunca dijeron cómo se llamaban. Exacto. Nosotros somos taínos, ¿no? Sí, lo que nos comentó en una ocasión, creo que fue no sé si fue el antropólogo o Cajagüey. Hombre, Cajagüey, saludos, que me imagino que debes estar conectado. Un abrazote, amiguito. Bueno, pues por ahí sigo entonces con un francés de Bourbourg, que también estudió y fue la primera traducción de la mitología taína al francés. Después viene Bachiller Morales, un cubano que tuvo un gran aporte. Después viene entonces la prehistoria de Puerto Rico, que mencioné, de Colitote. Y luego el trabajo de Luis Hernández Aquino, que ya mencioné. Exacto. Y hay dos autores dominicanos, padre e hijo, que escribieron sobre indigenismo. Se llaman, son 2 tomos, que es el compendio más grande hasta este momento del vocablo indígena. Entonces, todo eso yo lo que hago es que lo trato de comparar, que digo fulano, que digo claro. Y de eso aquí vaya un poquito. Toda una estructura analítica. Y claro, hay otros autores
como Álvarez Nazario, que es un lingüista puertorriqueño, de hecho de Mayagüez. Él Los lo hermanos conoce Perea. los hermanos Perea fueron amigos de mi familia, Mayagüez. de mis papás. Sí, de los Moreta allá en Aguada, amigos de mis tití, de mis Todo tías. ese, entonces hago un sancocho, mezclo todo eso. Por decir algo. La película va a ser así, un sancocho de ideas de todo el Un mundo. sancocho. Y cogemos los más que cocinan. Exacto. La información de quien más Le cocina. echamos un poquito de esto. De quien mejor sazona. El mejor sazón, entonces eso va para la Y película. como en esta mesa redonda le damos vuelta, Ujú. lo que va saliendo, pues entonces es lo que yo pretendo llamar documentado y comentado. Qué bien. Porque a veces la gente dice, la palabra, por ejemplo, achiote. La palabra achiote, todo el mundo sabe lo que es, pero la palabra achiote no es taína, ¿No? ¿Es africana? mexicana. Mexicana. La palabra achiote, Pensé que era africana. el equivalente taíno es vija. Ah, vija. Así que también yo lo he escuchado. En Cuba, Es como lo usan como también, porque eso es una pintura, eso es una que de hecho lo usamos Definitivamente, para eso cocinar si eso se le queda pegado a uno ahí. Eso cuando Como se la para chote. darle color al arroz. Ajá. entonces, por ejemplo, en Cuba Eso es una semilla, o Santo Domingo, de una Una fruta, semilla. ¿verdad? La semilla que tú la tocas y te llena la mano de... Y se abre algo, y está eso dentro ahí. No, cuando tú pones No es como el maní, que tú abres el achote, maní y tiene... no, tú pones el achote en la semillita de achote, la Ok. pones en aceite Ajá, sí. y él suelta su color. Ok. Y entonces eso es lo que se utiliza en la cocina. En la cocina, Es un sí, ejemplo de sí. una palabra que Achiote. interesante, ¿no? La gente dice achiote, pero achiote es la palabra indígena. Achote, Santo Domingo. se hace difícil. Achote, En Santo Domingo, Achiote. Cuba, tú tienes que decir vija. sí, yo lo he escuchado para allá ¿Por qué porque digo achiote? Bueno, porque lo que pasa es que los españoles fueron transportando vocablos claro, es de un natural. sitio a otro y además traían vocablos. Igual, claro, se Ellos complementaba. trajeron achiote y se llevaban, por ejemplo, la palabra cacique, que es una palabra taína pura. La palabra cacique llegó hasta Sudamérica. Entonces todos los líderes de los Le dicen indígenas cacique, le decían actualmente todavía. pero no eran caciques. La palabra cacique de acá, eso, De los indios. tendrían otros nombres. Cacique de Puerto Rico, Cacique o del Caribe. bueno, fue registrada por Colón al norte de la Española. Cacique. Y la había en Puerto Rico y la había Ok. en territorios que podríamos llamar taíno, ¿no? Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico. La palabra cacique puramente Taína, antillana. antillana. Y así por ejemplo, sí que se pone aquí. Yo tengo un amigo que me dice, voy por tal página, y digo, pues estarás desvelado todas las noches. Porque es buenísimo para dormir. Ay, no me hagas reír, qué bueno para dormir. No es que le interese definitivamente. Yo estoy tratando a ver si consigo la versión PDF No te- para hacer el lenguaje. No, señorita. Para meterlo en Tienes que leerlo ChatGPT completo. y sacarle el lenguaje más o menos. A ver Tienes si que cómo leerlo hablamos. completo para que No, hagas un buen ¿Lo guión. has leído? ¿Ah? ¿No te has dormido? Sí, no, he empezado. Mm. No me ha ¿No has dormido. dormido? Mira qué No, raro. porque busco lo que quiero volver, ¿sabes? No, brinques páginas. No. Esa es otra cosa, que la gente a veces busca lo que quiere buscar. Yo soy como hago yo a veces, que voy al final de los libros para leer después la historia. ¿Qué Digo, era? bueno, pero es Las que páginas son- ¿Cuánto tardó, me dijo? No. Ah, me pregunta Ángel que Ajá. conoce. Mira, esto es una es que para los escritores eso es peanuts. 330 y pico páginas. Pues no son tantas, si vamos a ver. Sí, pero en el fondo, en la tamaño de letra es como un 10, ¿verdad? Tamaño 10, 12. 12 y 11. Pues se fue bastante. Pero no hay sí, es mucho porque... Guatú. Guatuki te van a dar a ti si no te lees el libro completo. Mira, lo que Vale. pasa es que te iba a decir que Ajá. esto del tiempo es una cosa muy subjetiva. Porque una cosa es, mira, en estos libros, yo soy autor, editor, corrector, impresor, Todo lo distribuidor, vendedor y cobrador. y cobra. Tú no le dejas nada a O nadie. sea, la editorial Punto y Muy Coma, bien. que es una editorial Sí, registrada sí, lo vi. por la cual que yo escribo esto, Exacto. pues, yo hago todo. Entonces una vez me dicen, ¿por qué tú no usas una editora? Pero es que la editora, no hay manera de editar esto con una editora, no. Ese es tu bebé, tú sabes cómo Esto es quieres que tú, salga. tienes que buscar. Es como el guionista que tú le entregas un guión a otra persona para que me imagino que lo ponga en la pantalla grande. Bueno, me está pasando lo y te mismo. da un ataque de nervios si tú no puedes intervenir, me imagino, Sí, ¿verdad? yo soy productor por obligación, porque a veces cuando yo escribo algo, de momento lo mando a un productor y después, fíjate, yo lo veo de otra manera, yo no empiezo.
Sí, por eso te tienen que amarrar. Si tú lo haces, no, yo lo busco entonces. Exacto. Es más o menos lo que él Sí, dice. porque es y también sentirse responsable de quizás de lo que estoy presentando aquí. Sea esto fue lo que yo dije. Lo que tú querías que No salga. darle el problema. No, eso no era así. Pues mira, habla con aquel, porque fue el que me dijo. No, él mismo puede. Además, cuando es literatura, pues entonces ya quizás un editor te corrige ciertas expresiones, pero realmente es diferente. Pero nada, tú dices cuánto tiempo, pues mira, toda la vida, por un lado. Ahora sí, me vas a hablar de escribirlo en la computadora y editarlo, pues 4 años más o menos. 4 años. Más o menos. Pero ya eso es término subjetivo. Sí, la parte como quien dice técnica de trabajo. Técnica de porque ya la investigación pero se había los hecho. archivos estaban ahí, los libros estaban ahí, Exacto. ya yo había leído esto, había leído lo otro. Ya tenías el muñeco en la cabeza. El muñeco. El muñecazo. Bueno, pues ya tenemos una idea de cómo comenzó el trabajo. Antes de continuar, ¿qué es esto? Lo que está en la cara. Ah, sí. Ese lo tenemos acá también, amiga. Sí, para que quiera verlo. Este es un semi. Un semi. De Santo Domingo, que para mí es extraordinario, uno de los semis más extraordinarios que hay. Está tomada la fotografía de arriba, un poco de arriba, pero hay otra fotografía de frente. Y es interesante porque es como una especie de montaña, algunos dicen que es como una especie de un seno, donde hay una serpiente, que claramente es una serpiente. Yo creía que era como un caracol, fíjate. No, y claramente es una serpiente, porque mira aquí cómo se enrosca. Sí. Entonces termina enroscada aquí en la punta. Sí. En la punta. Lo que es la visión, yo pensaba que eso era como un Y caracol. entonces Parece hasta una boca con dientes ahí. Sí, es una especie de una mezcla, porque fíjate, lo que pasa es que la mitología, como tú sabes, los seres están mezclados. O sea, entonces es una especie de caimán con algo de serpiente. Que tiene cara de caimán por un lado. Tiene como una boca. Y por otro lado, del cuerpo de la cabeza le sale esta. Se fue encontrado en República Dominicana. Esto está actualmente en el Museo de Santo Domingo, sí. Una pieza extraordinaria. En comparación ahí que estamos en esa parte de museo, ¿cuál es la diferencia de los museos de República Dominicana y Puerto Rico? ¿Hay más protección allá que acá? Bueno, definitivamente la producción artística en lo que es República Dominicana y Haití, ¿no? En la isla entera, es fabulosa. Sí, definitivamente. Se protege más Sin embargo, es cuestión de estilo, fíjate, es interesante porque tú conoces los aros monolíticos, los aros de piedra. Que se ponen como que se los ponen a la sí, que eres bien grande. Bueno, supuestamente sí. Pues, en Puerto Rico son mucho mejor elaborados que lo que más hay creativos. en Ahora, también hay que ver que todo depende de las áreas de influencia. Por ejemplo, estos semis ocurren en el este de República Dominicana. Este semi tú vas a buscarlo en lo que es Haití, que es el oeste, y no lo vas a encontrar. Sí. Y los aros monolíticos de Puerto Rico lo vas a encontrar en el este de República Dominicana, no lo vas a encontrar en el resto de la isla. O sea que había unos intercambios y había unas influencias de unas zonas a otras, ¿no? Y ahora, yo lo que sí estoy convencido de que había una escuela de Bellas Artes. Sí. Tiene que haber una escuela de Bellas Artes, lo que llamamos hoy día una escuela de Bellas Artes, para que las personas que tenían disposición a la talla, a la creatividad, a la talla, hicieran eso. Lo lograran y se lo enseñaran a otros, porque entonces lo interesante es que existe un estilo que se hereda. O sea que eso a mí me encantaría. Esto no es una pieza única. Y no sé si tú estás de acuerdo, Ángel, pero me encantaría, y tú, Sebastián, sí. Que viniera Roberto, nuevamente el antropólogo, con él, porque hablando de estas piezas y de que hay una diversidad, es probable que él haya visto cosas porque él conoce mucho de lo que él ha descubierto y de lo que sabe que existe. Y Roberto es arqueólogo, y él dice que hay muchas personas que lo tienen privado, o sea, que se lo han llevado y se lo han llevado a tu casa. Y ese muchacho vive para lo que hace y es enamoradísimo del poema taíno, que yo creo que sería también un complemento exquisito para un nuevo programa, pero que estés tú y que esté él, porque sería el máster con no, entonces lo que te va a ayudar mucho y tú a él. Que hay un estilo taíno. Por eso. Entonces un estilo no es una persona, eso se transmite. Eso, exacto. Entonces tú te vas a Santo Domingo. Es como las épocas en la pintura. Sí, está la época romántica, la época de donde estaba. Eso se transmite de maestro a alumno. Exacto.
una secuencia, ¿no? Exacto. Bueno, ya sabemos cómo es que surge el libro, tu libro, por dónde empieza tu trabajo y tus motivaciones. Ahora quiero que nos hables de lo que para ti significa y qué es con certeza la cultura y la vida taína. ¿Cómo se estructuró ese pueblo taíno? ¿Y cómo tú describirías la espiritualidad taína y su relación con la naturaleza? Para abundar esa Esta no es una pregunta de Miss Universe. Para abundar esa pregunta, normalmente los que son bien apasionados tienen que tener como esas facciones, ¿no? Otras personas como de campo, pero tú pareces más es que es un hombre refinado. Por eso, y normalmente son como Cajagüey, que tiene cara de indio, que se pero Cajagüey es de una tribu, él pertenece a la sociedad. Por eso lo que pasa es que sabe. Yo iba, inclusive cuando vi el diccionario, yo estaba esperando aquí con un look indio. Un indio, ¿no? Pero no, él es un escritor. Sí, no por eso. Yo soy un indio de investigación. Exacto. De hecho, una vez me hicieron la pregunta esa. Usted se hizo la prueba de DNA mitocondrial. A ver, todos la tenemos, o sea, todos tenemos. Yo tengo 1% de DNA. 1%. Mira para allá. No. Sí, porque tú tienes que tener mucho de europeo. Sí, bueno, o sea, pero no tiene nada que ver. Eso no es nada, lo que tú llevas en tu corazón es lo que importa, lo que a ti te hace latir. Eso nos hace sentir más mal los que de verdad tenemos ese %, que debiéramos ser más amantes. Pero nada, ¿cuál es el tema? Bueno, lo que quisiéramos es saber cómo es la estructura social del pueblo taíno, que tú descubriste sobre la estructura de ellos y también cómo la parte espiritual de ellos interactuaba con la naturaleza. O si era la naturaleza lo que los inspiraba espiritualmente. Mira, para hacer la pregunta al revés. Los llamados taínos, porque no sabíamos cómo se llamaban realmente. Exacto. Estaban al momento del descubrimiento en un nivel de desarrollo que se llama cacicazgo o jefatura. Los antropólogos establecen varios niveles de desarrollo de la sociedad humana, ¿no? Un nivel de bandas, cuando los grupos andan en corillo, como dicen, grupo, cazando, matando, mujeres, hombres. Después se asientan, se crean una sociedad poblados, villas. Organizada. Que las villas tienen independencia entre ellas y después comienza una villa a atacar a otra y se van. Señores, no cambiamos. Y ocurre entonces una unión de grupos donde va surgiendo un líder. Se va organizando. Caso, el cacique, ¿no? Y eso se llama jefatura. Exacto. En inglés chiefdom, que es el sistema que nosotros llamamos cacicago, derivado de la palabra cacique. Cacique. Pero verdaderamente, en términos generales, es jefatura. Pero los taínos estaban en esa época y de una época donde ya había un desarrollo ideológico. Yo estoy convencido de que ya había unas creencias religiosas. Entre ellos, o sea, tenían sus propios cultos. Unas creencias en una serie de deidades. Tenía que ser, porque esa es una necesidad que tiene todo el ser humano. Institucionalizada. Inclusive pensamos algunos compañeros y estudiosos de esta locura. Por ejemplo, si en tu casa hay una vajilla hecha en China, no quiere decir que tú seas chino. Claro que no. Entonces hay sitios arqueológicamente que aparecen vestidos identificados con el estilo chicoide, que es el estilo adjudicado a los taínos. Arqueológicamente se llama chicoide. Porque viene de Boca Chica. Esa es la moda, ¿no? De Boca Chica, de allá de la República. Como una moda chicoide. No, es un estilo. Los estilos arqueológicos regularmente adquieren el nombre del lugar, donde se encuentra. De Boca Chica. De allá de la República, también la playa. Una playa. Exacto, hermosa, con una agua blanca. Entonces ahí se encontraron las primeras vasijas con ese estilo y le pusieron chicoide. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo te regalo a ti esa vasija, no quiere decir que tú seas taíno. Claro. Eso es lo que pasa. Entonces hay que tener mucho cuidado porque entonces el término taíno primero se difundió y los españoles le dijeron cacique a todo el mundo. Yo no estoy seguro que había tantos caciques como los españoles. Yo creo que aquí en Puerto Rico hay muchos más caciques que indios actualmente. Todo el mundo quiere mandar. Yo creo que si lo retrotraemos a la realidad, así. Por otro lado, tampoco era porque tú tuvieras una vasija en
con el estilo taíno, tú eras taíno. Claro, Entonces, claro. todos esos términos, todas esas cuestiones, en algunos casos hay que someterlo a revisión. Estudio, claro que sí. Y entonces, en esa organización que ya tú nos estás explicando que existía ¿verdad? En la comunidad que se fue formando por los taínos, nosotras las mujeres, ¿qué papel jugábamos? Mandaban también, yo creo. Éramos casicas. Habían casitas. Pero la mujer en estas sociedades primigenias, que es un término que se usa también, para no decir indígena, quieren usar otros términos, ¿verdad? Sí, yo tuve una compañera de Perú que no soportaba que le dijeran que tenía rasgos o que algo era de indígena, porque para eso, en algunos lugares de Latinoamérica, en las clases sociales altas, eso es como un vejamen. Exacto. Un vejamen. Y entonces, pues cuéntame, la mujer taína. ¿Fue real eso de que había casitas? No, en su opinión. Ese es otro tema debatible. Por ejemplo, hay unos autores que piensan que había mujeres caciques. Hay otros autores, entre ellos don Ricardo Alegría, que no hay documentación de que existiera. ¿Y tú qué piensas después de haber estudiado? Mira, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Igual que los españoles le decían cacique a algunos que no eran caciques. Es probable que le llamaran cacicas a mujeres que no eran realmente cacicas. La estructura de organización era eminentemente masculina. Eso no es la menor duda. Ahora, pero es importantísimo que la herencia era matrilineal. Ok. O sea, de ahí vienen muchas cosas actuales en el derecho. Incluso. Nosotros estamos aquí acostumbrados a la herencia patriarcal. Pero el derecho, prácticamente para la cuestión de maternidad, a quien invoca en primer lugar es a la mujer. Pero, por ejemplo, ¿quién era el cacique? El cacique no era el hijo del cacique, no, era el hijo de ella. O sea, que era de ahí viene una cosa muy importante que hoy día es parte del derecho. Nosotros tenemos una herencia patriarcal. O sea, hereda el hijo del hombre en nuestra sociedad. Inclusive lleva el apellido del hombre. Pero la que adquiere, como quien dice, la propiedad del bebé, a menos de que surjan otras situaciones, es la mujer. Porque eso garantizaba que ese hijo era verdaderamente de ella. Okay. No, aunque fuera de cualquier hombre, porque probablemente tenía relaciones con otros hombres. Exacto. Pero era ella, lo parió ella. Entonces, lo parió ella, por tanto era el cacique. Le correspondía a ella mantenerlo y cuidarlo. Ese hijo se criaba con el tío maternal, el tío de la mujer, porque eso le garantizaba la línea maternal. Ok. Es bien complejo. Pero a la misma vez bonito. Oh, sí, interesantísimo. Muy y lindo. casi todas las sociedades indígenas en América, aunque hay otras transformaciones que no vamos a entrar ahora, pero básicamente una sociedad basada en la matrilineal, en la mujer. Y en el caso de los alimentos que veo, que los juegos, las costumbres, ¿cómo eran? Porque yo siempre tengo, y se lo comenté al inicio de esta sesión del programa a Ángel, el tema del béisbol, del juego de la pelota. Juego de la pelota. Que siempre he escuchado que los taínos fueron originales. Sí, que yo me enteré, que no sabía, obviamente. Es un juego de pelota, pero no es el béisbol. Sí, no, por eso, juego de la pelota. Batey. Cosa que yo me enteré es que no solamente lo hacían para entretenimiento, también para tomar decisiones y juzgar a alguien si lo van a matar o no lo van a matar. Para apostar, era un juego. Para tomar unas decisiones. Pero es un juego que viene por toda Sudamérica. Y no, pero el de Sur allá de Azteca no era el que perdía más, los mataban, ¿no? ¿A dónde? En otra tribu, allá en el sur. Hay un juego de bola, de malla, que también Aquí no hay evidencia de que hubiera ningún tipo de sacrificio. De que perdía. Pero las casas, Oviedo lo describe que era un juego que inclusive que lo jugaban las mujeres. Mira qué lindo. Equipos de mujeres
únicamente, equipos de hombres. Yo creo que eran más que mujeres, hombres, eran clanes. O sea, la sociedad está Equipos, estratificada sociedades, en diversos grupitos. clanes. Y es posible que fueran un tipo de clan contra otro clan. Como teams, como hacemos ahora, equipos por diferentes equipos. Exactamente. Y eso, otra preguntita, y eso de que parían en el río, ¿es real? Sí, eso parece. Eso no pasa, eso pasa en Para que el África. sistema inmune, no sé, algo por Eso así. parece que Y es más fácil también para ellas por la cuestión de la gravedad. En sentadas, Porque si el África agua estaba fría, parían los sentadas. peligros la mujer Todavía se pare sentada. Y es la forma más, se supone que O sea, más que no es cómoda. para de espalda, patarón, no. No, porque acuérdate cuclilla. que la gravedad la gravedad te ayuda a que el bebé baje, como todo. Y entonces hay muchos lugares, incluso en mujeres que tienen problemas para parir, hay unas clínicas muy avanzadas que tienen como unas especies de bañeras bien grandes, Okay. donde la mujer entra ahí y entonces pare dentro de eso. Y el niño cuando sale cae al agua, no cae en O sea una que cosa fría. Pare parado. Más o menos sentada, o sea, en cuclillas, pero en el agua. Hay diferentes cosas, ¿no? Y la gravedad, el mundo es perfecto, ¿verdad? Vamos entonces ahora a lo que tú has hecho, que es dedicarte a escribir la lengua y el diccionario. ¿Qué importancia tiene para ti que ha tenido Sebastián? El tú haberte dedicado a rescatar la lengua taína. Bueno, yo no la he rescatado todo completo. Bueno, pero te has dedicado a estudiarla, por lo algo, menos. estoy pretendiendo hacer algo. Tu aportación es bien valiosa, no te No, por eso minimices. que está aquí y estoy por aquí cerca también. No te Porque minimices. sé que No, Bueno, sí. pues me siento muy contento. no voy a ir donde Cuéntame. Toñito Pérez ni nada, no voy a ir a Aquí Sebastián. tengo unas preguntas interesantes. Dímela. Y es que ¿cuál ha sido la importancia para ti de rescatar la lengua taína a través de un diccionario, que me parece la forma más práctica de hacerlo? Porque a mí particularmente desde nena siempre me gustaron los diccionarios. Y hoy día con la cuestión de la tecnología busco muchas cosas en los diccionarios de la tecnología, de las redes. Y me gustan los diccionarios porque se aprende mucho y tú ves una palabra que tú la conoces el significado, pero cuando tú vas a un diccionario, tú encuentras un montón de cosas de esa palabra que tú no te imaginabas. Exacto. Porque te la ponen en diferentes idiomas, cómo se usa en diferentes situaciones. O sea, un diccionario tiene un Y valor hasta cómo más se allá. pronuncia, porque a veces te la separan en sílabas, así que tú no... Sí, en fonética. allá. Fonética. Sí. Y un diccionario no es solamente un libro de decir, ay, déjame ver qué quiere decir, qué sé yo, X palabra. Por ejemplo. No me viene ninguna de momento, por ejemplo. Pero cualquier palabra. Indio. Una de momento. Vamos aquí, esta edición. Digo. No se digo Colón, es un personaje. Es un personaje. Digo Colón. Ay, me van a reír. Yo pensé que esa era una palabra... Pero ¿cuál es el punto? Ok, que cómo tú hiciste, o sea, ¿qué importancia para ti? Para Porque mí. todos los que escriben tienen como un actor, como todo el que es creativo, hacen lo que sus bebés, que yo siempre le digo que son sus bebés, sus creaciones, son para transmitir algo. Pues Y mira, en este caso tú decidiste agarrar la lengua taína, estudiarla y hacer este diccionario para todos nosotros. es una recopilación, como dije hace rato, ¿no? Que está documentada, porque yo no digo una interpretación sin citar, Exacto. digo ¿De dónde viene? el libro tal de la casa, o sea, hay una manera de Muy buena bibliografía. una manera de citar, Claro. que dice el año de la edición y la página donde está, y todo está documentado. Muy bien. Comentado. Ahora, me siento satisfecho porque, como decía, creo que no había, a mi juicio, no había un diccionario de esta naturaleza. Faltaba que elaborar algo más complementario. Por ejemplo, yo no entré, y bueno aclarar que yo no entré a recopilar nombres de pueblo y de calles y de barrios como hizo otros autores. Y eso está hecho. Yo traté de hacer áreas. Claro, que no vas a hacer lo que ya está hecho. Entonces, alguien me dijo que un diccionario, una doctora en español me decía, un diccionario transmite la ideología del autor. ¿Es verdad? Diccionario, como tú defines una palabra, tú estás definiéndola como tú la interpretas. Entrando ya en un campo subjetivo, ¿no? Exacto. Pero verdaderamente no debería tú ser. tratas del máximo
Alejarte lo más posible de tu no hacerlo así, Exacto. sino tratar de hacerlo a base de la evidencia. Claro, subjetiva, de la investigación. O sea, ¿cómo tú vas a definir la palabra canoa, por ejemplo? Pues mira, coge la primera canoa la vio Colón y decía, es una fusta hecha de madera. Y una fusta es con lo que se le da a los caballos para que corran. Entonces después dijo, no, que la tallan. Y finalmente, la palabra canoa fue de las primeras palabras que entró al idioma español. La palabra canoa. Y, porque Colón la vio en el primer- Eso mismo te iba a preguntar, ¿cuántas palabras que tú, sin ponerte así a hacer un esfuerzo muy grande, pero de las palabras que nosotros usamos en el día a día, que sean producto de la influencia taína, que nosotros las decimos y pensamos que estamos hablando un español muy perfecto y viene del taíno? Bueno, ¿Cuál? se incluyen los nombres de barrios, de ciudades. Sí, no, pero eso no, eso ya lo tenemos claro, pero palabras... Por ejemplo, Eso mismo canoa, pues otra palabra más. Aunque canoa sabemos que... aparte de achiote, Uh-huh. burén, Burén, ¿qué es eso? barbacoa, ¿Cómo? la barbacoa. Ah, la barbacoa. De donde se deduce el barbecue. Sí, de la barbacoa. Es un tainismo, ¿no? Si venimos a ver, porque eso no es americanismo. Barbacoa. Barbecue. O sea, ellos lo heredaron, Lo heredaron nosotros. de nosotros. Caño, un caño de la isla. Sí. Los nombres de los peces, ni pensar. Los nombres de los árboles, casi todos los árboles que tú tienes en Puerto Rico, los nombres son indígenas. De verdad. Todo, la caoba, el tabonuco. ¿Verdad? Ahora que tú lo dices. Y la palabra supuestamente, el huracán, es realmente Es una palabra huracán. Es una palabra indígena. Okay. Pero, ojo, lo que pasa es que esa palabra que es interesantísima. Esta noche antes de contarte, tú la buscas. Ahí está, tienes la asignación. Para que te da duerma. Lo llaman Para mañana. que te duerma con ella. Con el huracán. La palabra huracán viene de unos espíritus que en la Guyana, o sea que en Sudamérica, Sí. de donde vienen nuestros indígenas, Ajá. tenían unos espíritus que las palabras asemejan al vocablo huracán. Era huracán, huracán, no sé. Terminan con esas tres Entonces, palabras, de ahí letras. pasa a las Antillas como huracán. Porque para ellos no era el fenómeno huracán, porque en las Guyanas no hay huracán. Sí, El huracán es del mar. de acá, de las islas del Caribe. Sí. Pero entonces todo eso sufre una transformación y el indígena adopta ese vocablo que era un espíritu maligno. Claro, porque el huracán le Ya. traía sufrimiento y que problemas. lo llama, no le llama huracán, lo llama huracán. Huracán, como si fuera con J. Porque la H sonaba como J. Como en Estados Unidos, como en el inglés. Ajá, entonces le llama huracán. Huracán. Y la palabra huracán, Que de hecho en inglés es hurricane. no, la palabra huracán es la palabra taína que más difusión ha tenido. Está en francés, en inglés, en brasileño, en casi En cuanto a pero idioma, traducciones aquí. mira. Está como en 5 o 6. ¿Ves que esa es la importancia de ¿Y por qué ese huracán? El huracán pues es un evento atmosférico del Caribe, ¿no? Sí. ¿Por qué en otros, es una duda que me salió ahora, por qué en otro es tifón y el otro es, creo que es tifón el único otro nombre que tiene? Sí, están los tifones, hay otra Pero cosa que también eso pasa pasa en las Filipinas y Eso en es China. Y es lo mismo, Sí. o sea, un evento Es un atmosférico fenómeno a bajar la atmosférico. temperatura del agua. Sí, sí. Y Son fenómenos de porque le la cambiaron el nombre, porque no se sabe, ¿verdad? No, No, eso pero, le dio la gana de decir otra cosa. pero en el caso del huracán, la palabra es bien interesante. Además, tiene una conexión también con Centroamérica, No. donde existía una deidad que se llamaba huracán. Okay. ¿Tú tuviste algún problema para definir las palabras taínas con nuestro idioma? O sea, ¿se te hizo Yo creo difícil? que, hablando de esa interrogante tuya, la misma palabra huracán para Fue mí una de- es la más compleja. ¿De verdad? Una de las más complejas. Mira qué bien. Porque encontré el origen del vocablo. Que Veo. viene de la Guyana. Veo. Entonces se transporta acá, pero mientras tanto hay un montón de otros autores que decían que la palabra venía de los mayas, que la palabra venía de Centroamérica, Y eso etcétera, es- etcétera, porque hay una deidad, ¿Verdad? pero tú tienes que buscar que esas palabras fluyen a través de los grupos y llega a nosotros, no a través de los mayas, sino a través de los grupos de la Guyana. Ok. Que de ahí vienen los
ancestros de los de taínos. los taínos. Mira, Viendo ya... no, sí, dime. mira, una de las cosas que como productor tuve la encomienda de buscar puntos de vista, pues yo empecé primero por estas tribus, ¿no? Estos grupos que hay en el sur, en el este y oeste. Sí, ya me Y amo. cuando empecé a unirme con ellos que quizás no puedo decir que no tengan sus razones, ¿no? Y pueden tenerlas, pero muchos de ellos estaban como decimos en la calle, hartos de odio, ¿sabes? Molestos, porque sienten que no se le están dando, no los aprecian. No No los aprecian y no dicen le que dan están importancia. extintos y ellos pues reaccionan como Yo te entiendo, los como entiendo. sociedad, ¿no? Y cuando yo llegué, yo sentí que ellos estaban quejando conmigo. O sea, estaban como que desahogándose, vaya la palabra, sí. Y ahí es que yo, cuando después fui al sur también, vi pues, tenía la misma situación. Cada uno estaba como defendiéndose. Y a lo mejor muchos de ellos no tienen el conocimiento que tiene un escritor. ¿Tú sabes lo que pasa, se Ángel? informó. Que pienso yo que ellos... cuando nosotros nos definimos a veces, que con mucho orgullo decimos que tenemos sangre de las tres razas, tenemos sangre pues negra, taína y española. Muchas veces hablamos como que en el orden decimos tenemos sangre española, negra y taína, y como que los dejamos al final. Entonces, obviamente la parte de la herencia española es mucho más visual. La tenemos más viva, más en todo, prácticamente, Claro. en la arquitectura, en el idioma, en lo que leemos, en todo. La negra, pues es obvia, ¿no? También, porque es una raza. Quizá por el tema también esto de racismo, entonces, pues le ha dado más fuerza. si tú te pones a ver, el taíno es una especie de mulato. Porque el taíno es un hombre o una mujer que no es negra, pero tampoco es blanca. Su cabello no es crespo como el de la raza negra. Pero yo tampoco lo visualizaría en el medio. Ellos de están ambos, como en el medio. razas. Y eso es como el hijo del medio en una familia. Que por lo general es el que se siente como que no le dan toda la atención que merece. Y entonces nosotros aquí, por las razones que sean, que pueden ser de índole política, cultural, lo que sea, más política diría yo, porque la cultura o sea, es blanco y negro. Exactamente, you got it. La fuerza. Las diferentes, los desplazan porque ellos como que se cuelan, como que se diluyen como agua en la mano. Y entonces ellos sienten ese dolor porque ellos tienen tanto que aportar y han aportado tanto porque ellos son de aquí como el coquí, como decimos, ¿no? No es como lo que, aunque lo español es muy importante y es bien presente y la influencia negroide también, pero los que son de aquí de verdad son ellos. Por eso es que la gente dice, no se les reconoce. Por eso es que la gente dice que desapareció, porque en el medio el indio taíno ya cambió de muchos colores. Es como diluirse. Y ellos resienten eso, ellos dicen, no, yo soy si venimos a ver, pues yo somos la cuarta raza. Como en el sancocho que estabas hablando ahorita, que mencionaron, ¿verdad? Esa forma de definir una cosa. En ese sancocho se diluyó la herencia taína y entonces el valor, y el valor que es de tu trabajo en este momento, de ustedes, de tuyo ya, y de todas las personas, porque hay otras personas que también, el mismo Roberto, que está tan interesado en el plano de él como arqueólogo, averiguar y encontrar todos los taínos, pues es que está el reafirmar el peso que tiene en ser puertorriqueño de la influencia taína. ¿Entiendes? Que debe ser 33 o quizás un 40 y 20. Históricamente no es la primera vez que el indigenismo toma ese papel. En el siglo XIX, cuando los imperios y las independencias de Latinoamérica se proclamaban, el movimiento indigenista estuvo muy en boga. Entonces el indigenismo fue una muestra romántica de la época de oro, de la cultura nuestra, de los nacionalistas, de lo auténtico. Y lo mismo pasa hoy día. Se ha habido un renacer de ver el indigenismo, como llamarlo, no tainismo, indigenismo. Sí, porque no sucede aquí nada más. No solamente ocurre aquí, ocurre en México, ocurre en el mismo Estados Unidos. O sea, que si venimos a ver, pues debe ser es una revolución español, los blancos, los negros, los indios y los mezclados.
Porque eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren que se le valore como el negro y como el blanco el indio. Y el otro sería la mezcla de todo. El mestizo. Eso es lo que ellos quieren, si venimos a ver. Eso es lo que yo les pregunté a uno de ellos. ¿Ustedes quieren que haya indio, blanco, negro y el mixto? Y el mestizo, que seríamos todos nosotros. Entonces, por eso es que ellos sienten que el indio no es el mezclado de todo. Yo lo que creo, aparte. fíjate, el que me conoce y tú y yo hemos hablado, yo soy una persona que no soy amiga de los extremos, ni de los nacionalismos estos enfermos que lo que hacen es que dividen. Yo lo que sí creo es que se le debe dar el lugar que corresponde a nuestra herencia taína, en nuestra cultura. Incluso detrás del Capitolio Porque hay 3 mujeres allí, que está la negra, la blanca y la india. Y en Cagua está nuestra india taína. Precioso se ve esa figura, se ve La preciosa. trilogía del Instituto de Cultura puertorriqueño. Exacto. Yo lo que creo es que debemos darle la importancia y resaltar, aprender algo que no nos han querido enseñar por la razón que sea. Eso viene porque, como estábamos hablando, Sebastián, en Latinoamérica pasa lo mismo. Las clases sociales altas, tú le hablas de que tienes rasgos indígenas y eso es insultarlos. Y para ellos los indígenas es como si fuera, como ahora mismito en Estados Unidos se está tratando a los inmigrantes, que dañan raza y todo eso. No puedo decir la palabra que quería decir. Pues básicamente es eso. Más sin embargo, ellos son la razón y lo que da nacimiento a nuestra cultura. Y ahí entra el despertar taíno. Exactamente, ahí es que vamos ahora a hablar, antes de que se acabe el tiempo, de tu proyecto y de cómo este caballero que está aquí y tú, pues van a resaltar, y quizás otras personas que puedan entrar por el camino, el despertar taíno. En un principio yo tenía pensado esta sola película, solamente el despertar taíno, pero empezando desde ya la existencia del taíno, del cacique, y esta situación, una historia de amor y de protección, ¿no? Dentro de esta comunidad. ¿Qué sucede? Luego me surgió la segunda parte. Yo dije, espérate, la segunda parte, como no me va a dar tiempo crear un conflicto dentro de estas comunidades taínas, porque los indios taínos no pelearon desde que los españoles llegaron. Ellos se pasaban peleando. Es que entre todos ellos, tribu, esto, lo otro, el otro se robaba a la mujer de aquello. O sea, siempre, entonces se casaban para unirse. O sea, casamos la hija del cacique del sur con esto, se casaban para para estar en paz. Como hacían los reyes en la o sea, para la realeza. ¿Qué sucede? En este caso yo dije, espérate, pues, hay que hacer una segunda parte porque es la parte donde entran los españoles. La primera termina cuando llegan. Terminamos con esta comunidad, la cámara sube y después se ven esos barcos llegando. Ahí termina la primera parte. La segunda parte, pues yo dije, pues ya, no voy a contar mucho porque se me copian. Pero la segunda parte sería desde que ellos empiezan a entrar hasta que batallan, ¿no? Batallan entre las cordilleras, porque el sur y el norte tienen una barrera ahí natural. Claro. ¿Qué sucede? Cuando ahí es que yo llego y me quedo con esos dos. La primera parte y la segunda parte. El despertar taíno, un nuevo comienzo, y la segunda sería la conquista, ¿no? Yo te había dicho, se me olvidó. Hasta a mí se me olvidó. Ok, la segunda parte era la conquista. La conquista sería la segunda parte. Exacto. Para entonces terminar ahí, me reúno con este caballero aquí. Y te dañó la cabeza. Y empezamos a hablar. Y dentro del diálogo él me dice, eso parece más como una saga. Una saga. Una saga. Cuando él me dijo la palabra saga, te volviste ahí es que está. Espérate, aquí es que, porque me quedé con que la gente va a decir. Hablaron el idioma que te gusta. Porque cómo empezaron los indios a llegar al Caribe, cómo terminamos en la actualidad. Yo no voy a poder llegar a la actualidad de esta manera, de segunda parte, hay que hacer otra cosa. Pero dice, pues entonces ahí me dijo, vamos a hacer una saga. Y yo dije, vamos a ver. Ahí empecé entonces, yo dije, pues hay que hacer una cuarta parte y una presecuela para hablar de los orígenes de los indios, porque yo en la primera parte toco por encima los orígenes, pero no visualmente no profundizo. Entonces sería una primera parte, una segunda parte, tercera parte, que será la actualidad, esta guerra que tienen ahora mismo los indios actuales contemporáneos con el dolor que ellos viven y cómo el gobierno no respeta los yacimientos, la gente que los prohíbe y los renta y qué sé yo, un grupo de la actualidad peleando por eso. ¿Y qué sucede? Termino con el principio. Muy bien. Contando cómo el cacique de la primera fue cacique. Exacto.
cómo llegó a ser cacique, luchando con esas invasiones de otros, la guerra que tienen con RD, la ¿Cómo tú ves situación eso, que tienen. Sebastián? Y él fue que me dio la idea. La idea es fabulosa. Así Me la complicó más, pero me gustó. Claro. Una verdadera saga. Todo lo complejo es bueno. Lo Un fácil, Star Taíno, Star Wars lo Taíno. fácil no da gusto, ¿verdad? Claro. Y ya la tengo aquí montada completa. O sea, que Y sueñas por eso con es que yo he eso. dejado de hacer otras cosas, aunque me las busco por el lado, he dejado de hacer muchas cosas para dedicarme a esto. Muy y por bien. eso es que estoy haciendo este tipo de reportajes, que lo estoy subiendo en bien. YouTube. Por favor, pueden regarlo, denle share. Sí, la gente lo está viendo, no se lo pierdan, están en mi estoy sorpresa y regándolo vamos para- a seguir haciendo para más. que se riegue mi gente, porque he sentido que está habiendo apoyo más, mucha gente está hablando de los taínos, veo subiendo cosas de taínos, inclusive Bad Bunny puso un mensaje sobre los taínos, que aquí los españoles no conquistaron, aquí habían llegado los taínos primero, Eso lo es hicieron así. el concierto, Sí, así que Bad sí. Bunny también, mira, llámame, Exacto. que tengo un personaje para ti. Entonces, gracias a este señor que nos reunimos, y me dio esa idea, y yo dije, pues esto explotó. Yo tengo una pregunta que no puedo dejar de hacerle a Sebastián, que es un conocedor de los taínos, antes de... Y me tiene que firmar el libro. Miren, el libro está, ¿dónde está el libro? Perdón, ¿dónde lo tienen? Bueno, A la vista. en Casa Norberto. Casa Norberto en Plaza Las Américas. Yo lo compré en Río Piedra, Librería Laberinto en el Río San Juan y obviamente en Amazon. en Amazon. Exacto. Vean que esto es Un diccionario maravilloso brutal, de lo brutal. que Este es el mío, me lo tiene que firmar. Este es el de él, este es el Él mío. está como un nene chiquito si no le No, firma, no, si no le esto dedica es- ese libro. Mira, No. Sebastián, cuando estuvo aquí Cajagüey, que dejó una huella en mí, o sea, su persona, ese joven hombre, no es un niño, es un hombre ya hecho y derecho, pero proyecta una humildad y tiene una energía como tan limpia. Cajagüey es un taíno Ajá. de Vega Alta, creo que es Vega Baja, perdóname Cajagüey Este es el si me segundo video, equivoco, el si me segundo equivoco de tu pueblo, donde están, ¿verdad?, su familia y el grupo de su familia taína. Hay algo que a mí me dejó mal. Y yo quiero que tú me digas si en tus estudios y eso, pues tú lo has visto. Él me dijo que cuando se muere un taíno, creo que es el cacique, el líder. pues él escoge a la preferida, porque pues tiene más de una, ¿verdad?, de una pareja, escoge a la preferida y entonces le entierran viva con él. Y a mí eso, ahora digo yo no duermo pensando en eso, porque a mí me parece eso una cosa de loco. Perdóname, Cajagüey. No, los pero- egipcios, los egipcios. Pero eso es cierto hoy día. No, hoy día yo no sé. Pero No hay sí, evidencia. sí, Pero pasaba. Hoy día no sé. Pero No, está documentado que la enterraban viva con él. el cacique, uno de los caciques más poderosos de la española, cuando murió enterraron a la mujer preferida con él, O viva. supuestamente. Yo me A lo imagino. mejor le meten algo, la arrebatan o le meten una por pepa, favor. una hoja de Ay, bombo de eso de Y yo tengo el nombre aquí porque pasé a buscarlo ahora. Mira, me encantó escuchar aquí que de los personajes históricos bueno, se nos quedó, es que este tema es tan amplio, de la conquista y la resistencia. Tú mencionas Enriquillo, y esto me acuerda mucho a la República Dominicana, porque tú sabes que hay una área que se llama Enriquillo allá, Una obra. un área, Enriquillo. Sí, en la el República personaje principal se Dominicana. le puso Enriquillo. Y hay una obra clásica Sí. de la literatura Es dominicana. que yo de pequeñita estoy Incluso yendo allí. él me sugirió que velara los nombres, porque pequeña. hay nombres que ya la gente lo visualiza como una cosa, y si yo lo incluyo, yo voy a decir, no, pero eso no fue así. Sí. Sí, hay que tener- Como el Agüeybaná, que yo voy a poner Agüeybaná, tuve Sí. que cambiarlo. Sí, hay que tener cuidado. Y Anacaona, que también No, tiene eso- mucha, es un nombre muy Anacaona, conocido. Sí, Anacaona es un personaje interesantísimo, fascinante. Dice que era precioso. sí. Los españoles se volvieron locos con estas indias, déjame decirte. Sí. Hay narrativa. Ella se baña más a cada rato en el La río, es primera- un sitio rico. Autorización de los reyes de España para que se casaran con indias fue la española. Pues, Sebastián, Autorizaron a los ¿tú vendrías otra vez más? En la segunda parte. Porque mira, tú eres hombre de radio, mira, el tiempo ya, estamos Sí. sobre entregar el programa a fuego cruzado, así es que Ángel, como siempre, Gracias. me encanta el hecho de que Muchas tengamos gracias. estos Gracias a encuentros. ti. No, gracias a ti Por por ese venir, encuentro, si no llegas a por venir no favor. se da. Así Claro, que un un abrazote placer. a ti, a Mary, mi querida Mary, amiga, más que amiga, es como una hermanita de toda la vida. Claro. Espero, Ismael, que te hayas divertido escuchando este programa. Y a todos ustedes, mi querida gente Bueno, de gracias a todos. Empresas y algo más.
Espero que hayan disfrutado la presencia de este caballero tan Muchísimas importante, el señor Sebastián Robiú Lamarck. Busquen su libro, aporten a la cultura puertorriqueña y a la literatura nuestra, cómprenlo. ¿Cómo es que se llama? Taíno. Taíno, diccionario documentado y comentado. Ahí está, Sebastián. por el señor Sebastián Robiú. Y entonces, pues como siempre les digo, la semana que viene estaré con ustedes nuevamente en un programa que espero que sea de su agrado. Yo por hoy me despido, le entrego aquí los micrófonos a los jovencitos de Fuego Cruzado y como siempre les digo desde mi corazón el de ustedes, los quiero,